Ok, ¿esto es claro? Entonces es muy claro, ¿no? Por ejemplo, uno se encuentra, y ustedes sobre todo ahora aprendiendo una lengua o con cualquier texto de enseñanza, digamos, van a encontrarse con indicaciones, ¿no? No sé, o para una cafetera, entonces abra la tapa roja, inserte no sé, el tornillo azul. Todo eso son indicaciones o son eh, oraciones imperativas o indicativas también le llaman. ¿Listo? Entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, Aufforderungssatz en una oración imperativa, das Verb ist in Position Nummer eins. ¿Cierto? En una oración imperativa, el verbo siempre está en posición número uno, ¿cierto? Ya vimos, y espero que lo recuerden muy bien, cualquier oración. Ich habe ein Buch. Yo tengo un libro, ¿sí? O una oración más larga. Du kommst morgen in die Uni, ¿cierto? No importa el tipo de oración, ¿sí? Lo importante es en las oraciones afirmativas, no importa el largo tampoco, lo importante es la posición del verbo, la posición. El verbo siempre tiene que estar en segundo lugar. Todo lo otro ustedes pueden cambiarlo de lugar, ¿cierto? Por ejemplo, esta misma oración, la última, la podríamos decir morgen, podemos cambiar el orden. Kommst du in die Uni, ¿cierto? O yo puedo decir in die Uni morgen. Ah, ¿kommst du qué? Kommst du morgen, sí. ¿Cierto? Aquí, mírenlo aquí, y esto es lo importante, es la posición del verbo, ¿cierto? El verbo tiene que estar en segundo lugar. En esta oración que vimos aquí, obviamente, pero en todas las otras, en todas las oraciones tenemos que estar con el verbo en segundo lugar. Ya, por ejemplo, du kommst morgen in die Uni. Tú vienes mañana a la universidad. Mañana vienes tú a la universidad. A la universidad vienes tú mañana. ¿Qué es lo que hace distintas estas oraciones si tienen los mismos ingredientes, digámoslo así? Pues que lo que ponemos al principio normalmente es en lo que estamos haciendo un poco más de énfasis. Por ejemplo, tú vienes mañana a la universidad y lo importante es que tú vienes mañana a la universidad. En cambio, mañana vienes tú a la universidad, lo importante ahí es que vienes mañana, no hoy, ¿cierto? Pasado mañana. Y a la universidad vienes mañana y lo importante es que es a la universidad y no a otro lado, ¿cierto? Entonces, esto depende del énfasis que le queramos dar a la oración, pero el verbo siempre, zweite Position, Nummer zwei, Nummer zwei, Nummer zwei, Nummer zwei, zweite posición. En cambio, en las oraciones imperativas va en primer lugar. ¿Qué otra cosa vimos donde el verbo tenía que estar siempre en segundo lugar? Piensen, ¿dónde, en qué otro tipo de oraciones ponemos el verbo en segundo lugar? Hmm, en las oraciones interrogativas. Miren acá, por ejemplo, estas, ¿cierto? Si ponemos aquí, vamos a coger de este texto ahí unas oraciones interrogativas. Entonces, por ejemplo, wo wohnst du? Ponemos la W-Frage, el verbo wohnst, ¿cierto? Esto ya lo habíamos hecho, pero para que lo tengan otra vez claro. Wo wohnst du? Aquí, welche Sprachen, esto sí tiene que ir junto, recuerden que yo no, es la única W-Frage, la única pregunta W que no puede ir sola. ¿Cuál es o cuál, pues, cuál qué? No puede ir sola, yo no puedo decir cuáles hablas tú, cuáles qué. Entonces, welche Sprachen, erste Position Nummer eins, sprichst du? Oh, hay otra aquí, wie heißt du? Entonces, wie heißt du, ¿cierto? Oh, aquí hay otra. Woher kommst du? Woher kommst y tú.
¿Sí ven? Y aquí están las afirmativas, como la que estábamos haciendo, ¿cierto? Entonces, en las oraciones afirmativas, o sea, las oraciones común y corriente, en las oraciones interrogativas W, o sea, las que empiezan con una palabra interrogativa W, el verbo siempre, siempre va en posición número 2, ¿cierto? En posición número 2, ¿no? En cambio, en las oraciones imperativas y en otro tipo de preguntas que ya veremos pronto, siempre va el verbo adelante. O no, mentira, lo vemos pronto. No, por ejemplo, los podemos hacer de una vez a ver si les parece. Esta en las oraciones imperativas va adelante y en las oraciones interrogativas, pero ¿cuáles? Esta misma, ajá, pues borrémoslo aquí misma. Esta oración imperativa puede volverse una oración interrogativa. Por ejemplo, lesen Sie ein Buch, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Lee usted un libro? ¿Sí? ¿Marca usted los verbos? También la podemos volver interrogativa ahí. ¿Come usted espinaca? ¿Vienes mañana? ¿Tenemos examen? Etcétera, ¿cierto? En esas oraciones, igual que en español, comienzan con el verbo en primera posición, ¿cierto? Entonces ya concluimos. Otra vez, oraciones afirmativas e interrogativas W, el verbo siempre en segundo lugar. Y oraciones imperativas y oraciones interrogativas, ya nein, se llaman así, ya nein, oración interrogativa, ya nein fragen, si no, ya nein, porque realmente estas preguntas, estas oraciones interrogativas son, uno responde o afirmativo o negativo o simplemente diciendo, no sé, por ejemplo, ¿lesen Sie ein Buch? Ja, ich lese ein gutes Buch, un buen libro, ¿no? ¿Markieren Sie die Verben? Nein, ich markiere die Substantive, ¿cierto? ¿Haben Sie Hunger? ¿Tiene usted hambre? Ein bisschen, un poquito. Nein, ich habe kein Hunger. O ich weiß nicht, no lo sé, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos los dos tipos de oraciones donde el verbo va en segundo lugar y los dos tipos de oraciones donde el verbo va en primer lugar. ¿Sí? Yo espero que esto quede muy claro. De todos modos, recuerden, cualquier duda, nótensela ahí en el cuaderno y la formulan. Si tienen afán, obviamente por el chat, si lo quieren en el común, si no, me escriben a mí, o si no, la guardan para la siguiente clase y abrimos esas preguntas en la clase. ¿Ok? Good. Entonces, con esto nosotros hemos terminado el capítulo número 1 o la lección número 1, ¿no? Lektion 1 oder Kapitel 1. Und wir fangen heute an mit Lektion Nummer 2. Was haben wir hier in der Lektion Nummer 2? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una imagen, ay, perdón, tenemos la siguiente imagen. Oigan pues, no, oigan no, miren pues. Tenemos esta imagen. ¿Qué tipo de imagen creen que es? ¿Qué ven ahí? Sí, es como una estación, ¿cierto? Eso se nota. Se nota por la Tasche, la Frau, hier, estas cosas, este punto de encuentro, ¿cierto? Aquí los relojes, el señor se ve que está empujando un carrito de maletas, tal cual. Das ist eine Station, eine Bahnhofstation oder ein Bahnhof. Das ist ein Bahnhof, una estación de trenes, ¿cierto? Aquí tenemos, lo vemos bien, Cityplan, ahora Stadtplan, ¿no? Aquí dice Treffpunkt, punto de encuentro, Treffpunkt, ¿no? Good. Entonces, tiene un audio que todavía no está en el WeTransfer, pero se los voy a subir esta noche para que ustedes solo lo escuchen.
¿Qué track es? Es el track número 25, hier 25, para que ustedes lo escuchen. Ahora vamos a leerlo juntos. Por favor, voy a esperar un minutico y ustedes lo leen solitos, solo para ver cómo se enfrentan, o sea, solo para hacerlos ver cómo se enfrentan al texto solos, ¿vale? Empiezan a leerlo. Un minutico. Ok, bueno, nosotros estaríamos en este momento en nuestra clase todavía. Miren, aquí ven la hora, falta un minuto para las 6 del día de hoy, mire, 15 de septiembre. Entonces, ya, bueno. Also, gut. Entonces, lo siguiente. Voy a leérselos y ustedes van a leer junto conmigo en voz alta, ojalá. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich suche die Touristeninformation. Die Touristeninformation? Moment mal. Sehen Sie da, da ist der Ausgang. Ja, gehen Sie da geradeaus ungefähr 100 Meter. Da finden Sie rechts die Touristeninformation. Vielen Dank. Bitte. Okay, also, ¿qué quiere decir esto? Entschuldigung, que era Entschuldigung, una forma muy cómoda de pedir perdón, que es de verdad una palabra compleja, pero quiere decir perdón, disculpe. Ja, bitte, ich suche, buscar, die Touristeninformation. Die Touristeninformation, Moment mal, un Moment. Sehen Sie, mire, da ist der Ausgang, da ist der Ausgang. Ahí queda la salida, ¿ya? Gehen Sie da geradeaus, vayan ahí derechito, vaya ahí derecho, ungefähr 100 Meter, ungefähr, más o menos. Da finden, ahí, finden como find, da finden Sie rechts a la derecha die Touristeninformation. Ah, vielen Dank. Bitte, bitte. ¿Estás klar? ¿Cómo les fue con esta lectura? Bien, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué necesitamos para esta lectura? Necesitamos una cosa más y es el siguiente tema, que es un tema pues que a todos nos interesa, nos gusta y es die Stadt. Was ist die Stadt? Die Stadt ist, Cali ist eine Stadt oder New York ist eine Stadt, ¿ya? Die Stadt, la ciudad. Was haben wir en einer Stadt? ¿Qué tenemos en una ciudad? Aquí pues ustedes me estarían diciendo qué hay en una ciudad. Yo empiezo así como pensando que podrían decir, die Universität, ¿cierto? Ahora, ¿qué más se les ocurre que hay? Der Park, der Park, ¿no? El parque. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes? Bueno, pues die Bar, pero no le vamos a decir el bar, sino que vamos a buscar un nombre más alemán todavía, que es típico en Alemania para un bar. Uno puede decir eine Bar, die Bar, o podemos decir die Kneipe, ¿cierto? O una discoteca, y si es die Disco, ¿no? Pero, ¿qué más tenemos en la ciudad? Das Restaurant, ¿no? Good. Y también tenemos das Einkaufszentrum, ¿no? Bueno, ya seguimos en nuestro siguiente video, video número 3 y último, ¿vale? Entonces, vamos a hacer aquí das Einkaufszentrum mientras está aquí termina la grabación. ¿Qué más podemos tener? Das Rathaus. Uy, la alcaldía. Seguimos en el otro video. Danke.